Cordiales saludos a todos ustedes en este programa Directo al Objetivo del Canal 8, del tinerfeño Canal 8 y para toda Canarias. En esta ocasión vamos a entrevistar a don Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del Cabildo Insular y candidato al Senado de La Gomera por el Partido Socialista Canario PSOE. De don Casimiro, tenemos que darle a usted la bienvenida a este canal y también a este programa, aunque usted, en fin, haya pasado por aquí en alguna ocasión, sin embargo, no ha participado en los programas y este es el primero que realizamos con usted. Muy bienvenido y muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Efectivamente, tuve una ocasión de estar en estas instalaciones y yo me congratulo de poder estar hoy también como presidente del Cabildo de La Gomera y como candidato al Senado en esta entrevista. Y candidato al Senado. Bien, don Casimiro nació en la villa capital, San Sebastián de La Gomera, en 1955. Estudia Filosofía y Letras, Geografía e Historia, concretamente se especializa en geógrafo. Y yo quería empezar preguntándole un poco cómo recuerda usted aquellos años estudiantiles en La Laguna, en Naguere, para un joven gomero. ¿Cómo veía usted aquella laguna y aquel ambiente universitario? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho de aquella época a hoy. En alguna ocasión recientemente he tenido la oportunidad de estar en la ciudad de La Laguna, visitar el entorno universitario. Y efectivamente el ambiente de la calle no es el que en aquella época se vivía. Se vivía con mucha intensidad, quizás ahora es un ambiente mucho más específico para ir directamente a lo de cada cual, pero yo creo que hoy, a pesar de que se ha avanzado mucho, hay muchos mejores y más medios para poder estudiar. Recuerdo con mucha añoranza la salida por primera vez a la Universidad de La Laguna y creía uno que iba a ir muy lejos, ¿no? Y realmente se trasladaba a la isla vecina, a la universidad. Y bueno, es quizás una etapa difícil y muy comprometida, la de cada uno de nosotros, porque deja todo lo que está a su alrededor, deja su familia, deja parte de los amigos, porque hay amigos que se encuentran en la propia universidad. Pero desde luego yo la recuerdo con mucho cariño, muy implicado con la vida social de la época, además de la formación universitaria que uno iba a percibir y por tanto hoy añoro aquellos tiempos. De cuando en cuando le pregunto a algún estudiante, inclusive al propio hijo que tengo ya en edad universitaria, y le hago algunas preguntas de cómo son los ambientes, pero desde luego han cambiado mucho. Son distintos. En aquel entonces, de todas maneras, para usted, desde La Gomera, sobre todo por las dificultades de transportes, pues era realmente ir lejos, de salir de La Gomera y un poco desarraigarse, y desarraigarse de la cuna y bueno, ir a otra isla, ir a otro... y siempre con bastante sacrificio, aparte de la separación familiar, ¿no es eso? Muchísimo sacrificio. Para que puedan tomar como referencia un dato, es a partir del año 74 cuando se acorta el tiempo para poder trasladarse desde La Gomera a Tenerife. Anterior a esa fecha se tardaba 9, 12 y 14 horas y por tanto había una sensación profunda de lejanía y además suponía un sacrificio enorme el esfuerzo de los padres, la inmensa mayoría de la sociedad gomera, que es una sociedad pues vinculada al sector primario, en menor medida al sector servicios, y los ingresos familiares escasos, y lógicamente suponía un esfuerzo muy especial para todas las familias el poder tener a hijos universitarios, familiares universitarios, que dicho sea de paso, siempre La Gomera se ha caracterizado no solo cuando han mejorado las comunicaciones recientemente, sino antaño inclusive, por poner un ejemplo, cuando se trasladaban desde Vallehermoso a estudiar en la Academia San Sebastián, pues se hacía en varios días, no en un solo día, porque las carreteras no existían y efectivamente suponía un gran esfuerzo en todos los sentidos. Sí, la incomunicación dentro de la propia isla. Bien, aprueba usted, o sea, realiza esos estudios universitarios, esa licenciatura y también aprueba las oposiciones de profesor y ejerce la docencia en la propia isla, en La Gomera. ¿Se sentía usted moderadamente feliz en las aulas o no?
Bueno, yo creo que sinceramente para ser docente tiene uno que tener una vocación claramente decidida. Y sobre todo hoy que pues es una sociedad lógicamente que reclama derechos, que existen obligaciones y deberes, y hoy hay muchos compromisos de esa naturaleza en el aula. Yo me sentía realmente satisfecho, no estuve mucho tiempo porque yo concluyo mis estudios universitarios en el año 82, inicio mi andadura en el 83 y lógicamente estuve poco tiempo, pero desde luego me sentía comprometido con aquella situación. Bien, un curso poco más. A los 27 años, 1982, ingresa usted en el Partido Socialista Canario PSOE y desde el año siguiente, 1983 hasta hoy, ha sido y es secretario general de la Agrupación Socialista de La Gomera, miembro de la Comisión Ejecutiva y del Comité Regional del partido también en Canarias. ¿Por qué su entrada en política y precisamente en el socialismo? ¿Le influyeron a usted, por ejemplo, pues algunos de los destacados socialistas históricos gomeros, ¿no? Bueno, yo en mi etapa universitaria recuerdo en aquella época se producían con cierta frecuencia manifestaciones. Yo estaba comprometido desde aquel momento ya con la evolución y la reivindicación desde el punto de vista de los derechos de los estudiantes y inclusive en aquella época yo participé en todos estos movimientos sociales y lógicamente al llegar a San Sebastián de La Gomera mi compromiso indudablemente era con la izquierda. Y en aquel momento se me planteó por parte de representantes y responsables del Partido Socialista a nivel de la agrupación local de San Sebastián el participar y lógicamente lo hice con mucho agrado y a partir de esa fecha ya hemos iniciado una andadura. 22 años en la Secretaría de la agrupación socialista, 22 años. Bien, ¿podemos simbolizar, digamos, en esos socialistas históricos gomeros que yo comentaba antes, simbolizarlos en esa egregia figura de Pedro García Cabrera? Indudablemente, claro que sí. Yo recuerdo ya de muy pequeño algunos eventos de la vida social y cultural de Pedro García Cabrera, pero que yo creo que sí lo podíamos identificar. Recuerdo hace unos días en un acto precisamente a propósito de la celebración del segundo aniversario del fallecimiento de nuestro alcalde, Antonio Armas Negrín de Vallehermoso, cuando la propia agrupación hacía un canto y precisamente utilizaba una frase muy maravillosa de Pedro García Cabrera: córtame una rosa blanca del corazón de la luna. Y efectivamente, yo creo que independientemente del color de la rosa, efectivamente hay un símbolo que se puede identificar con muchísimo rigor con Pedro García Cabrera y otros. Bien, bueno, ocupando usted pues cargos relevantes en la dirección del socialismo del archipiélago, sin embargo nunca ha trascendido el que su nombre estuviese vinculado pues a ningún grupo crítico ni tampoco conservador, ¿no?, dentro del partido. O sea, ¿no se ha inmiscuido en las confrontaciones? ¿Ha sobrellevado usted esas confrontaciones con una discreción extremadamente cuidadosa? ¿O es que no le interesan los acontecimientos políticos que trasciendan más allá de su isla? No, qué duda cabe que los acontecimientos políticos que tienen lugar en otras islas del archipiélago y en relación con el Partido Socialista no solo nos afecta y nos preocupa, sino que hemos participado activamente. Al ser miembro del Comité Regional del partido hemos optado. Yo estuve presente en la conformación de las candidaturas tanto al Congreso como al Senado, pero especialmente al Congreso, que es el partido a nivel regional quien debía conformarla, y participaba de forma activa con mis argumentos en favor de las tesis que emanan de una isla y otras veces en contra. Yo creo que nosotros, y yo particularmente, he tenido responsabilidades institucionales vinculadas a la propia isla, pero he ejercido junto con el resto de los compañeros de la isla de La Gomera en la política a nivel regional.
directamente. Lo que sí está claro es que nosotros siempre procuramos mantener una posición que oferte a los compañeros cordura, racionalidad, entrega para afrontar los problemas de futuro y, desde luego, procurar imprimir a las bases del partido y a toda la estructura orgánica del Partido Socialista criterios que hagan posible el fortalecernos en el futuro. Nunca participamos de intrigas, emanen de donde emanen, de cualquier isla, ¿no? Bien, bien, y en ese fortalecimiento usted lo ha expresado muy bien, habla de fortalecimiento. Sin embargo, hay sectores, como usted muy bien sabe, dentro del Partido Socialista en Canarias, que hablan de la necesidad de renovar timones, incluso a timoneles. Usted también participa de esa, cuando habla de enriquecer, de fortalecer, de tal, está pensando también en alternativas. O sea, en definitiva, el Partido Socialista necesita en Canarias, yo no sé si será ya después de las elecciones, evidentemente, pero necesita en Canarias o no esos nuevos personajes y esos nuevos rumbos. Bueno, yo creo que en este momento que estamos en una etapa preelectoral nos ocupa prácticamente todo el tiempo en intentar que haya un cambio sosegado de gobierno en el ámbito del Estado, liderado por un hombre dialogante como es José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí nos va a dedicar todo el tiempo y todo el esfuerzo hasta el día 14 que tendrán lugar las elecciones y que los ciudadanos canarios y todos los ciudadanos españoles van a determinar lo que quieren para el futuro del gobierno de nuestro país. Ahora bien, nosotros en Canarias, en este momento, la estructura orgánica del partido tiene unos representantes y unos líderes, tanto a nivel local, insular como regional, y por tanto nosotros lógicamente creemos que es necesario dar un impulso nuevo, el introducir elementos que puedan hacer posible que el Partido Socialista en el futuro próximo se consolide como un partido que aspira y tiene necesidad de gobernar Canarias, y desde luego ahí los socialistas de La Gomera vamos a estar unidos como una piña, independientemente de que es lógico que hay que contar con el apoyo de todo el partido a nivel regional para que eso sea así. Sin duda, don Casimiro, y ese rejuvenecimiento y ese, digamos, fortalecimiento de cuadros, también tendría que rezar con la propia isla de La Gomera o no, o ahí están ustedes moderadamente actuales. Yo aspiro, o nosotros aspiramos desde la isla de La Gomera a, en el futuro próximo, participar más directamente en la cuota de decisiones para conformar ese proyecto de futuro sólido y consolidado que ahora yo mismo estoy anunciando, desde luego, para el futuro próximo. Y nosotros desde La Gomera creemos que debemos implicarnos más. Efectivamente es cierto que hasta ahora nos hemos dedicado mucho a fortalecer el partido en el ámbito local e insular de la propia isla. Prueba de ello es que nosotros desde el año 83 mantenemos una fortaleza político-electoral. Ganan todas las elecciones, digo al Cabildo, al Senado, en fin, están ganando. Ganamos las elecciones porque durante 4 años nos dedicamos a trabajar concienzudamente para responder de forma satisfactoria, en la medida de lo posible, a los problemas que plantean los ciudadanos. Lo que no podemos es perder ni un minuto en algo que sea improductivo. Ah. Y yo creo que en esta línea debemos enfocar el futuro en todas las islas desde la óptica del Partido Socialista. Claro, pero sin embargo ese reconocimiento que sí se produce, reconocimiento cívico, que ahora hablaremos de él, que sí se produce en La Gomera, no parece que sea producido en el conjunto del archipiélago, sobre todo en las elecciones autonómicas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso yo quería, esa imagen que se está dando ahora en la campaña electoral, a tumba abierta, del señor Rodríguez Zapatero, de debilidad, ¿es eso así o no? ¿Es un líder débil o no? No, para nada. Yo creo que el Partido Popular pues ha tenido que acudir a elementos tan desagradables para la vida y la convivencia democrática, y es introducir un elemento como es el terrorismo, para el que se ha llegado a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, a utilizarlo como arma arrojadiza en la campaña electoral para intentar debilitar la posición de los socialistas y el liderazgo de Zapatero. Pero yo creo que hay algo muy importante que todos los ciudadanos españoles y especialmente los jóvenes se están dando cuenta, y es que
el liderazgo de Zapatero, que está consolidado, pues ha ido creciendo paulatinamente, bueno, hasta tal punto que yo creo que ese crecimiento es el que ha hecho que ya empiecen a ofertar ministerios a la propia coalición canaria. Es decir, yo creo que ya hay un nerviosismo por parte del Partido Popular y del propio candidato, el señor Rajoy, que pone de manifiesto que el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero se está consolidando y lo estamos viendo. Yo espero que en los próximos días se vaya afianzando este mensaje que estamos ahora transmitiendo a los ciudadanos españoles, y yo estoy completamente seguro que la mayoría de los ciudadanos van a optar por una opción de progreso el día 14. Bueno, y si no es el día 14 será dentro de 4 años, pero porque también las olas y las mareas no se producen de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo creo que ya 4 años serían mucho tiempo para enmendar situaciones que ya hoy se están produciendo en el país. Es que estará de acuerdo conmigo, es que España no ha estado más desvertebrada en la etapa democrática que en la actualidad. O sea, la falta de entendimiento de las comunidades autónomas, la falta de diálogo, el desequilibrio, todo esto es consecuencia de un gobierno que no ha hecho las cosas bien en este sentido. Yo creo que es necesario que el liderazgo de Zapatero se ponga en práctica ya en el gobierno de la nación. Muy bien, claro, en un eminente socialista como usted el pronóstico está claro. Sin embargo, usted tendrá que reconocer que el Partido Popular sí que lo ha hecho bien en el aspecto económico, ¿o no? Bueno, ha hecho cosas bien y cosas no tan bien. Y yo inclusive a veces en el desarrollo de la campaña electoral en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando escucho a Paulino Rivero, que es el presidente de Coalición Canaria y candidato al Congreso de los Diputados por esta opción política, sinceramente a veces tiene uno que intentar desvelarle a los ciudadanos las contradicciones en las que están inmersos. Es decir, el Partido Popular... ¿Qué tipo de contradicciones? A ver. Bueno, le diré algunas. Por ejemplo, el partido de Coalición Canaria en este momento no puede estar atribuyendo las responsabilidades de la inseguridad, que hay mucha inseguridad. Estos días los ciudadanos en Santa Cruz estaban preocupados con la gran cantidad de acontecimientos que están ocurriendo, y eso que buena parte de ellos se ocultan para no alarmar a la sociedad. Pero lo que no puede ocurrir es que se diga ahora que no pactará con ningún gobierno si no se firma previamente un acuerdo de seguridad para Canarias. Pero oiga, es que hay que preguntarle, ¿usted ha tenido 8 años para que ese acuerdo de seguridad se pusiera en práctica? Y que no me hable usted ahora de que hay que actualizar los catálogos de policías y guardias civiles cuando usted ha permitido, con el apoyo al Partido Popular en el gobierno del Estado, que no hayan incrementado la plantilla de guardias civiles. 60.000 guardias civiles en la actualidad y 44.000 policías nacionales frente a 105.000 agentes privados. ¿Usted qué ha estado haciendo que no le ha dicho al Partido Popular que Canarias, que recibe 12 millones de visitantes al año y que ha incrementado en más de 400.000 ciudadanos, por qué usted no ha actualizado los catálogos? O viene a actualizarlos ahora y a pedir que hay que actualizarlos cuando hay elecciones. O, otro ejemplo, cuando se traslada a él y el propio presidente del Cabildo de Tenerife a Venezuela, en el estado Lara, en Barquisimeto concretamente, anuncian la construcción de un hospital. Pero eso no es creíble, porque ustedes y los propios cabildos hemos construido el ancianato Virgen de los Reyes en el propio Barquisimeto y ni siquiera lo han puesto en funcionamiento. O inclusive, después del desastre de Vargas, que hay 1.880 millones de bolívares que Coalición Canaria, allí en Venezuela se responsabiliza a Coalición Canaria, que no los han entregado para terminar un hospital, el hospital materno. Y así sucesivamente. O sea, en los grandes temas ha puesto el apoyo parlamentario en manos del Partido Popular y Canarias no se ha visto beneficiada, muy al contrario, perjudicada. De esto tiene tanto la responsabilidad el Partido Popular y por tanto el señor Rajoy y el señor Aznar, como el señor Paulino Rivero. Por tanto, hay cosas que han ido mejor, pero fíjese usted que la economía efectivamente ha ido mejor, pero sin embargo no ha ido mejor las pensiones. Si ha ido mejor la economía, ¿por qué las pensiones no se han incrementado a gran cantidad de ciudadanos españoles que lo necesitan? Bueno, vamos a volver a usted. No es que quiera yo en absoluto
evitarle a usted cualquier tipo de crítica que tenga que realizar y que realice, pero vamos a volver a usted. Su experiencia de gestor público arranca en la administración municipal en 1983 como alcalde capitalino y aquella primera elección ¿le sorprendió a usted o no? No me sorprendió. Bueno, lo que sí me sorprendió es la oferta. Bien. La oferta que se me hizo, que después de haber sido candidato y ganar las elecciones con mayoría minoritaria, sí. El grupo más votado fue el Grupo Socialista, me sorprendió que es que me lo ofertaron porque nadie quería hacer. ¿Nadie dentro del partido? Nadie dentro del partido de los que ya tenían opción para hacerlo. Sí. Y entonces me ofertaron a mí, yo eso no lo sabía. Y yo recuerdo que goberné esa legislatura con 5 de 13. Con 5 de 13 el Partido Socialista, y a las siguientes elecciones pasamos a 10 de 13. ¿Fue un salto bastante importante? Yo creo que un salto importante porque la política municipal y el trabajo en la política municipal se nota. Y lo que hace falta son gentes, y en La Gomera hay muchos, no solo quien les habla, sino muchísimos cargos públicos socialistas, que tienen como lema el trabajar de forma constante por el interés de los ciudadanos y por la problemática de los ciudadanos. Yo he llegado a una conclusión muy importante después de mi experiencia como cargo público, que cada ciudadano cuando plantea un problema, ese es el problema importante. Puede ser un problema de empleo, o puede ser un problema de mejorar el acceso público o la farola, pero ese es el problema y por tanto ahí hay que estar. Bien, ¿cómo evocaría usted su paso como diputado en el Parlamento Autonómico, que también lo fue, entre 1987 y 1991? ¿Qué percepciones le dio y qué realizaciones recuerda usted que pueda poner sobre la mesa? Sí, bueno, yo creo que el Parlamento es un mundo totalmente diferente a la política local, a la política que ejerce un alcalde o un presidente de cabildo. Y el Parlamento, yo de lo más que recuerdo, el Parlamento que indudablemente legisla para la propia comunidad autónoma, pero se debaten los grandes temas que afectan a nuestras islas, y que lógicamente a veces hay que descender a la propia circunscripción insular por la discontinuidad territorial que tiene nuestro archipiélago, ¿no? Yo el debate que más recuerdo fue el de la construcción del aeropuerto de La Gomera. Fue un debate muy tenso porque efectivamente había algunas contradicciones respecto de la opción de Madrid para un aeropuerto a una isla pequeña, los propios debates desde el punto de vista de las dimensiones del mismo para una isla de 378 kilómetros cuadrados, pero en definitiva yo creo que... También habría intereses más o menos legítimos, pero intereses por medio para que no hubiese aeropuerto. Bueno, yo quise pensar en aquel momento que no los habían, pero a medida que uno iba reflexionando, efectivamente se daba cuenta que hay determinadas infraestructuras que producen flujos humanos y conllevan indudablemente pues la consolidación de intereses económicos legítimos, pero que se puedan dar que a lo mejor a una opción determinada de una isla no le interesa respecto de otra. En este caso no estamos discutiendo el descubrimiento de América, que es ineludible y que no nos pueden sustraer nadie, que es que Colón y la isla colombina es La Gomera, ¿no? Independientemente de que haya alguna apetencia como consecuencia de algunos de los viajes posteriores por Gran Canaria. Pero insisto que en aquel momento yo creo la virtud de todos los canarios y de las fuerzas políticas legítimamente representadas en el Parlamento fue la de ponernos de acuerdo para que una infraestructura de esta naturaleza se llevara a cabo. Después, indudablemente, que el Parlamento de Canarias pues, ha servido para islas como La Gomera o El Hierro, en menor medida a otras, pero especialmente para estas, intentar que determinadas infraestructuras, las infraestructuras de carreteras, y otras vinculadas a los temas hidráulicos, etcétera, etcétera, pues se pusieran en marcha, porque hay que tener en cuenta que La Gomera hasta el año 74 ha estado en una situación de aislamiento muy importante y desde luego el aeropuerto, por el que hemos de trabajar todavía mucho, o inclusive las mejoras de las comunicaciones marítimas, en las que nos debemos implicar también desde el ámbito regional y desde la propia isla, no solo para mantener las subvenciones
que hacen posible un abaratamiento del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, sino también para garantizar la estabilidad futura en las comunicaciones marítimas, la competitividad, los precios asequibles a los ciudadanos, e inclusive para conformar de Canarias un espacio único. Es que al estar separados por el mar, indudablemente tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, ¿no? Entre todos, sí, bueno, en ese aeropuerto en la puesta en marcha de ese aeropuerto, tuvo mucho que ver el gobierno presidido por don Jerónimo Saavedra, doña María Dolores Pellicer, indudablemente, como consejera, y usted mismo ahí, digamos, detrás de todos ellos o junto con todos ellos, ¿no? Es decir, hubo grandes, hay que ver las dificultades que tuvieron que pasar. Sí, muchísimas dificultades y efectivamente Jerónimo Saavedra ha sido un hombre, independientemente de su responsabilidad como presidente del gobierno, ha sido muy sensible y es muy sensible porque todavía no ha perdido los vínculos con La Gomera, y la consejera de Turismo y Transportes en aquella época también. Yo creo que los inconvenientes eran como consecuencia del desconocimiento de la realidad insular por parte inclusive de algún ministro de la época, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo importante... ¿De su propio partido? De mi propio partido, sí, efectivamente. Yo creo que Abel Caballero tuvo ahí un papel acertado en la respuesta positiva hacia el aeropuerto. Jerónimo Saavedra tenía las cosas tan claras hasta tal punto que en el momento que hubo la negativa estaba dispuesto a financiarlo con fondos del propio gobierno. Es decir, solamente era necesario permitir que Aviación Civil incorporara al aeropuerto de La Gomera como un aeropuerto de interés general. Y efectivamente después la sensibilidad pues afloró y las cosas se arreglaron de una forma más compartida por todos. Bien, en 1991 es elegido usted presidente del Cabildo Insular de La Gomera, 1991, y desde entonces pues el electorado gomero le ha renovado su confianza también en los últimos comicios del 2003. Bueno, todos esos apoyos electorales, ¿usted los interpreta que son dispensados a la persona, al partido? Me va a decir que a la persona y al partido, pero bueno. No, bueno, yo creo que intentaré decirle aquello que yo creo que es real y objetivo. Vamos allá. Bueno, yo creo que hay que tener la concepción demográfica y por tanto del número de habitantes de una isla para situarnos en la respuesta que acaba de preguntar. La Gomera tiene en este momento 20.000 habitantes de población de derecho. Pero lógicamente, y pongo esta referencia para indicar que es muy de moda la respuesta de los ciudadanos, dice que en las elecciones locales, independientemente del partido, también se vota a la persona. Y eso explica que haya alcaldes, los hay en Tenerife, que bueno, claro, que cuando se van a otra opción, pues le siguen votando a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, en la isla de La Gomera yo creo que hay un doble trabajo, el trabajo del partido, que es muy importante, y el trabajo también de las personas, porque el compromiso personal de cada individuo, primero con sus convicciones ideológicas y segundo con la entrega decidida a responder a los ciudadanos los problemas, me parece que es muy importante. Y yo en este caso me identifico fundamentalmente con políticas sociales que van destinadas fundamentalmente a los más débiles, a los que tienen más problemas. Yo creo que esta ha sido una constante de los socialistas y del que les habla, y por tanto en ese sentido yo creo que la consolidación del apoyo de los ciudadanos está en esa doble dirección, ¿no? Sí, a veces desde la propia isla y desde luego desde otras islas se le ha inculpado a usted pues, de practicar cierta demagogia, o de clientelismo electoral, porque el Cabildo bajo su presidencia, el Cabildo Gomero bajo su presidencia, pues ha dispensado a la ciudadanía prestaciones como ayudas a los entierros, auxilios a los bomberos en Venezuela. ¿Eso qué es? ¿Envidia? ¿Esas críticas son envidia? ¿Son crítica maledicente y mezquina? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, yo creo que son... Y explique de paso también ese tipo de ayudas que no ocurren, evidentemente por la población y por las disponibilidades económicas, no ocurren en otras islas. Sí, yo creo que este tema debíamos explicarlo con claridad a los ciudadanos. Cualquier crítica que se haga en esta dirección es una crítica abocada al fracaso, porque creo que más que nada se trata de envidia. Y yo desde aquí reto a los ciudadanos canarios para que en la isla respectiva en la que estén le exijan a su cabildo
En el caso de Tenerife, que le exijan al Cabildo de Tenerife, en el caso de La Palma, al presidente del Cabildo de La Palma, al señor Perestelo y al señor Melchor, o a cualquier otro presidente de Cabildo, que haga este tipo de políticas. Que haga este tipo de políticas porque son políticas creíbles y no son demagógicas, porque pudiera interpretarse así si solo las hacemos cuando hay elecciones. Ahora bien, si las hacemos reiteradamente como una norma por parte del cargo público y por parte del cargo que se ocupa, me parece que es porque se cree en ellas y no porque se quiera hacer demagogia o otra naturaleza en la decisión, ¿no? Cabría hacerse la pregunta, ¿es que acaso no es justo que un ciudadano que tenga un problema de salud y que tenga que esperar por el Servicio Canario de Salud del orden de 1 año, 2 años, yo le podría comentar anécdotas muchísimas, cuando el Servicio Canario de Salud se dirige a una familia para llamar a un ciudadano que había pedido ser intervenido de cualquier cosa para mejorar su salud y ha fallecido hace ya mucho tiempo, ha fallecido 1 año o no sé cuánto, ¿no? Entonces, en materia de salud, lo único que estamos haciendo, y que yo invito aquí a mis colegas presidentes de cabildos de la opción de Coalición Canaria, y también al Partido Popular en la isla de Gran Canaria, al señor Soria, ¿no? Los invito desde aquí a que cuando un ciudadano de la isla de la que se trate tenga problemas de salud y se tarde mucho tiempo en que el Servicio Canario de Salud lo atienda, que lo haga con cargo al Cabildo. Eso es lo que hacemos. ¿Eso es demagogia? Eso no es demagogia, eso es realismo puro y duro. Y eso es atender a un ciudadano antes de que pueda quedarse inútil o se pueda morir con cargo a la institución. Con respecto a la educación, me parece que todos aspiramos a que haya una educación de más calidad, una educación universal, gratuita. Si el propio Cabildo de La Gomera es capaz, lo ha hecho ya muchos años y lo sigue siendo ahora, es capaz de hacer ese principio de universalidad y gratuidad en la enseñanza obligatoria. Y también de dar los libros, etcétera. Sí, material escolar, etcétera. Todos los libros de la enseñanza obligatoria de los alumnos gomeros están sustentados y pagados por el Cabildo, por el erario de todos los gomeros. Y nos estamos adelantando a las políticas que pueden proclamar alguna opción diciendo es que en el futuro próximo haremos la enseñanza obligatoria gratuita. No, no, es que el Cabildo de La Gomera lo lleva haciendo mucho tiempo. Yo invito de aquí también a que las familias de la isla de Tenerife, de La Palma, etcétera, etcétera, pues se vean beneficiadas de esas ayudas, porque tiene una gran ventaja esto no solo ya directamente para el alumno y la propia enseñanza, que es gratuita, y le facilitamos todos los libros al comienzo del curso, sino que tiene además una trascendencia capital para el alivio de las economías de cada una de las familias. Y a su vez pone de manifiesto que hay una política distributiva de los recursos o redistributiva de los recursos en el seno familiar que es muy interesante, porque no es selectiva, sino que es para el conjunto de los ciudadanos, y yo creo que eso es muy importante. Yo en lo relativo a Venezuela, después de haber estado en una ocasión desde luego no he ido ahora. No, pero usted suele viajar con alguna frecuencia. No le doy tanta publicidad como han hecho los señores de Coalición Canaria. Nosotros adquirimos una casa en Caracas, un piso, una vivienda. ¿Qué es del Cabildo? Que es del Cabildo de La Gomera. Tenemos una serie de gente que está intentando trabajar para ayudar a las familias necesitadas. Y yo recuerdo cuando estuve allí que había un fenómeno absolutamente traumático, que es que cuando una persona moría tenía serias dificultades para poderle pagar los gastos del sepelio. Y lo único que hice cuando yo vine a La Gomera fue idear una póliza que diera cobertura a los 20.000 gomeros y a todos los gomeros que están fuera de la isla de La Gomera, estén en otras islas del archipiélago o en cualquier punto de la geografía del mundo. ¿Cómo? A través de Mafre, solo con una llamada, se cubre esos servicios. Eso es política social, eso es creer en los demás, eso es... Y fíjense que una póliza de esta naturaleza no cuesta en exceso. Lo que no hacemos es lo que hace el señor Paulino Rivero, es ir sabiendo que hay gente necesitada de medicinas, crear en los centros hispanos, en los hogares canarios, oficinas políticas y no preocuparse más allá de llevar más medicinas, llevar más ayudas que se pueden hacer.
ustedes, gomeros, hay aproximadamente en edad de votar y con derecho a voto en Venezuela unos 5.000. Efectivamente. Aproximadamente 5.000 es un porcentaje muy importante del electorado gomero. Muy importante. En Venezuela hay aproximadamente 5.560 electores residentes ausentes que pueden votar, gomeros y canarios, mucho más. Muchas decenas de Sí, miles. pero estamos hablando de votantes. De votantes, efectivamente. Es una cifra muy importante para una isla pequeña como La Gomera. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un municipio como Agulo tiene una población de derecho de 1.200 habitantes y electores pueden haber en torno a 600, o sea, con lo cual quiere decir que en el futuro próximo, si no hay una conexión y un atendimiento desde el ámbito de los canarios por parte de los ayuntamientos y de los cabildos, habrá serios problemas. Y además le diré una cosa que yo creo que es importante. Ahora, cuando estuvo el señor Melchor en Venezuela, hizo algunas declaraciones diciendo que se quedó sorprendido de la situación que vivía los emigrantes en Venezuela. Hombre, yo creo que el señor Rivero, el señor Paulino Rivero, podía haberle pasado la información hacía mucho tiempo, ¿no? Porque esa información existe. Pero decirles que él se preocupa para intentar crear un fondo de solidaridad, y eso no es la solución. Yo creo que la solución es que el gobierno del Estado haga sus deberes porque no creen en los emigrantes. El Estado no cree. No ayuda suficientemente. No ayuda suficientemente. Es decir, el Partido Popular, que fíjense ustedes la gravedad del asunto. Está aprobado el producir el canje de los carnés de conducir de Venezuela en Canarias y resulta que está aprobado. Gobierna el señor Paulino con el señor Aznar en el Estado y no ha sido capaz de obligar a decir, oiga, que los canarios que retornan no tengan el trauma del canje del carnet de ¿Por eso está aprobado ya? Indudablemente. Lo que pasa es que no han firmado el protocolo correspondiente y pues no lo firman porque quizás les da cierto pudor y vergüenza el firmar un convenio con el señor Chávez. Pero en definitiva lo que sí quería decir, que es muy importante, es que del mismo modo que tienen que incentivar las ayudas del Estado a los emigrantes, Coalición Canaria y Paulino Rivero dejarse de tantas demagogias y ayudar más a los emigrantes, los cabildos, el único cabildo de Canarias que tiene una sede para ayudar a sus paisanos, el Cabildo de La Gomera. Yo de aquí invito también al presidente del Cabildo de La Palma, al presidente del Cabildo de Tenerife, que hagan lo mismo con sus emigrantes. Porque si todos hacemos un esfuerzo, La Gomera con los gomeros, Ricardo Melchor con los de Tenerife, etcétera, etcétera, podemos aliviar más la situación. Y en este asunto no se puede hacer demagogia y hay que clarificarle a los ciudadanos canarios lo que se hace con los emigrantes. Porque hay canarios que están de acuerdo con las ayudas a los emigrantes y hay canarios que están en desacuerdo, pero hay que explicárselo. La solidaridad tiene que existir y el coste que supone para nosotros. Hay que decírselos con claridad, no podemos estarlo haciendo a la escondida, porque Paulino cuando va a Venezuela hace un discurso que cuando viene aquí lo cambia. Entonces que haga el mismo discurso para poder entenderse los emigrantes que son canarios, ahora residentes ausentes, y los canarios que estamos aquí, que hemos sido canarios y lo somos y lo seguiremos siendo. Sí, oiga, ¿y a usted le resulta fácil gobernar La Gomera teniendo un ejecutivo autonómico, digamos, que no es de su signo político, coalición Canaria y Partido Popular, y teniendo un gobierno del Estado, por lo menos hasta ahora, del Partido Popular, ¿a usted le resulta fácil gobernar ahí como en solitario? No es fácil. No es fácil gobernar, pero indudablemente, bueno, y eso de que no es fácil gobernar se pone de manifiesto de cuando en cuando que pues tengo que acudir a la atención. El último caso fue con la señora Águeda Montelongo para los planes de empleo, que dicho sea de paso, es decir, los tres grandes problemas de Canarias, que son la seguridad, la inmigración, el empleo, etcétera, etcétera, son asignaturas absolutamente mal afrontadas y con una precariedad de medios increíble. Yo no sé si tendremos la oportunidad de hablar, pero en cualquier caso nos resulta incómodo, pero tenemos una gran ventaja. Y la gran ventaja es que, como consecuencia del proceso descentralizador de competencias de la comunidad autónoma a los cabildos, hay competencias que son nuestras y que no nos las puede quitar ni erosionar por mucho que pretenda el gobierno de Coalición Canaria. Esa es la gran ventaja. Indudablemente que después pues hay temas en los que tenemos que pelear mucho. Por ejemplo, aquel famoso plan de medianías que se inventó
para invertir en La Gomera, bueno, comenzó hace un montón de tiempo y eso se ha quedado en aguas de borraja prácticamente, ¿no? ¿Eso qué era? ¿Que intentar hacer como un cabildo bis o qué? Eso era intentar, más o menos. Nosotros, inclusive sabiendo que era crear un cabildo bis, lo sabíamos. Nosotros apostamos claramente porque para nosotros los 14.000 millones que se iban a invertir en aquella época eran muy importantes para La Gomera. Y yo inclusive a algunos compañeros les decía, si mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos con esa cifra de en torno a 14, 15 o 20.000 millones, bien vale la pena que haya lo que tenga que ocurrir desde el punto de vista político-electoral. Pero es que son tan torpes que ni hicieron ni una cosa, ni avanzan políticamente. ¿No llegaron los 20.000 millones? No han llegado prácticamente a muy poco. Han hecho alguna obra de infraestructura, ahora hay muchas a medias, y lo que estamos pidiendo es que se vuelva a retomar el plan de medianía y que La Gomera tenga esas inversiones que son importantes, pero a pesar de todo yo creo que siempre hay la posibilidad de diálogo para que las grandes infraestructuras se pongan en marcha, no solo desde el Estado, hay varios proyectos en los que he estado trabajando en semanas pasadas, y también en la propia comunidad autónoma. Siendo incómodo, hay una situación que es absolutamente legítima de los gomeros y que nadie puede sustraer, y ese es el gran inconveniente para Coalición. Sí, oiga, y también no solo, digamos, tiene enfrente, o no enfrente, no tiene en su línea ideológica a los ejecutivos, a los gobiernos, sino que en la propia Federación Canaria de Islas, pues usted es el único presidente de Cabildo de los 7 socialista. ¿Esa es otra soledad o qué? No, esa es la consecuencia... ¿O ya se ha acostumbrado usted a la soledad? Bueno, esa es la consecuencia de una realidad que han querido los canarios en cada una de las islas, ¿no? Lo que yo estoy convencido es que esa realidad irá a cambiar muy pronto, y desde luego la situación en la que me ha tocado vivir en el seno de la FECAI es la que es. Sí. No me encuentro, estoy solo indudablemente porque es el único cabildo socialista del archipiélago, pero no me siento solo, me siento con fuerza y desde luego compartirá conmigo que La Gomera, los gomeros, las posiciones de La Gomera se respetan en el ámbito del gobierno y en el ámbito de los órganos como la propia FECAI, la FECAM, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda ninguna. De todas maneras, parece ser, fíjese que usted ha sido como un signo. Empezó su gestión política con 5 de 13 concejales en el Ayuntamiento de San Sebastián y siempre ha continuado, no, vamos, salvo la etapa del gobierno autónomo socialista y del gobierno central, en una etapa, pero después ya como presidente del Cabildo la mayor parte de las legislaturas pues han sido, digamos, en esa minoría. Bien, desde 1993 ha sido esa mayoría socialista, que inclusive en la actualidad, bueno, ha sido un proceso ascendente, ¿no? Desde esa minoría en el Ayuntamiento de San Sebastián a una mayoría de 9 de 13 consejeros actuales en el Cabildo. Sin duda, mayoría que no se ha repetido en los otros ámbitos. Pero bueno, quiero decir, sí, todavía. Bien, desde 1993 ha sido usted igualmente elegido y reelegido senador, senador por La Gomera. Para el próximo día 14 vuelve a ser candidato. ¿Por qué han de votarle a usted los conciudadanos y no a ningún otro contrincante? Bueno, a mí me alegra... Imagínese que ahora mismo, única y exclusivamente la audiencia de este canal y de este programa, del Canal 8 y de Directo Objetivo, fuese exclusivamente de votantes gomeros, ¿no? ¿Cómo los convencería usted para decir, oiga, no, me tienen que votar a mí y no a otro? Efectivamente, bueno, yo creo que es muy importante el que un candidato conozca la realidad del archipiélago y la realidad de cada isla. Con esto no quiero decir que no puedan haber candidatos nuevos, pero en la isla el Partido Popular tiene la mala fortuna de que cada vez que pone un candidato viene de fuera y lleva 2 meses en la isla, ¿no? Con lo cual... ¿No es conocido en la isla? No es conocido. Yo creo que se debe votar al Partido Socialista y además me alegra que otros presidentes de Cabildo se hayan dado cuenta que a veces es necesario compatibilizar el cargo de presidente de Cabildo con el de senador, por varias razones. Primero, porque nos va a permitir el que la isla de La Gomera tenga una voz
en el ámbito del Senado. Senado que yo espero que la cordura y el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero pues permitan modificar, inclusive reformar la Constitución para darle un verdadero contenido al Senado. Pero digo que allí me va a permitir llevar todas las iniciativas que yo creo para la isla de La Gomera. Después de conocer la realidad de la isla, pues hay que saber que debemos trasladar al Senado, en primer lugar, la reforma y la cooperación para la reforma de la Constitución y del propio Senado. En segundo lugar, iniciativas directas que afecten a la propia isla y a Canarias, pero especialmente a la isla de La Gomera. En materia de comunicaciones marítimas y aéreas, muchísimas iniciativas que hay que poner en práctica para consolidar estos servicios que son la columna vertebral. Antes de que continúe, ¿cuáles? ¿Qué iniciativas necesita en este momento la isla colombina? Pues en materia de transportes y de comunicación. En materia de transportes y comunicaciones con el exterior, iniciativas para garantizar que las líneas marítimas y aéreas con La Gomera sean consideradas obligación de servicio público. Es decir, que cuando haya una línea que tiene dificultad para ser atendida por una naviera, sea el Estado quien financia el déficit con cargo a sus presupuestos. Pero ya en los transportes marítimos ya ocurre. Sí, pero eso hay que garantizarlo y que sea Europa, una vez declarada la línea, quien saque el concurso y no adjudicada de forma provisional, no, de forma sólida, porque hay que considerar las comunicaciones marítimas de La Gomera y del mismo modo que con el resto de las islas, obligación de servicio público, para comunicarnos especialmente con Tenerife, La Palma y El Hierro, y hacer un circuito de comunicaciones de tal forma que los ciudadanos gomeros puedan estar en Tenerife, en La Palma y El Hierro en un solo día si lo quisieran, un pasajero o una mercancía. La segunda iniciativa muy importante es garantizar que las subvenciones al transporte marítimo y aéreo se consoliden en el futuro, para que las tarifas sean competitivas, porque si no, para nada hacemos un espacio único, entendido desde el punto de vista cultural o de otro sentido, si cuando va a salir un ciudadano de una isla para llegar a otra, pues se lo impide el elevado coste de los billetes. Y además de todo esto, hay que hacer una iniciativa para concluir la infraestructura portuaria, que es el nexo de unión con cada una de las islas. En La Gomera hace falta el puerto de San Sebastián, ampliarlo para todo lo que es la zona de contenedores, de carga, etcétera, etcétera. Y unido a todo esto, pues hay que concluir las carreteras de la propia isla, hay que incentivar iniciativas en el Senado para que La Gomera no solo se concluya la Tenerife 711 hasta Vallehermoso, sino que se cierre el anillo por el norte entre Vallehermoso, Epina, Arure Aeropuerto, que es una obra en el convenio con el Estado y hay que concluirla. Y el Estado se ha tardado mucho aquí. Independientemente de esto, hay que incentivar el acceso y ejecutar el acceso al hospital, construir el hospital, que es una infraestructura que no es responsabilidad del Estado, porque es una competencia transferida a la comunidad autónoma. Ya parece que eso va a estar en marcha, ¿no? Eso ya ineludiblemente tiene que estar en marcha porque es una iniciativa que se aprobó unánimemente en la ley de acompañamiento en los presupuestos generales del Estado, de la comunidad autónoma para este año. Unido a todo esto, pues otros accesos, la travesía de Hermigua hay que ponerla en marcha, el acceso a la Lomada, concluir el puerto de Valle Gran Rey e iniciar el puerto de Playa de Santiago para que las comunicaciones marítimas de cabotaje, de comunicación entre los municipios del sur sea posible. El Parque Nacional de Garajonay, que sigue siendo una joya de la isla de La Gomera, hay que presentar iniciativas para que el ente autónomo financie con más recursos, no solo recursos económicos, sino medios humanos también para protegerlo, para ofertarlo, para disfrutar de él, inclusive pensar en el futuro en una tasa que pague el visitante para conservarlo para las generaciones próximas. Además de todo esto, desde el punto de vista hidrológico o de hidráulico, hay que llevar a cabo inversiones de acuerdo con el plan hidrológico, que en el Estado pues hay muchísimas en el convenio de obras hidráulicas con el propio Estado, con incidencia para los abastecimientos a la población y a las propias agricultura, redes de riego, depósitos de agua, etcétera, etcétera. Pero además de todo esto hay que mejorar nuestras costas, hay que mantener limpias nuestras playas, hemos de incentivar e incrementar la zona SEC, tenemos que establecer políticas y reivindicar del Estado. Me hacía gracia ayer que estuvo el señor Soria en la isla de La Gomera y la única recriminación que hacía es que
el presidente del Cabildo pues, concedía ayudas a los estudiantes gomeros. Y fíjense que para una población de 20.000 habitantes de población de hecho, concedemos más ayudas que el propio Cabildo de La Palma para una población de 80.000 habitantes. Pero en fin, yo creo que estos son anécdotas. Por cierto, el señor Soria tuvo mucha asistencia a su reunión, a su mitin, a su concentración. No, porque el señor Soria, a pesar de que él quiere transmitir a los ciudadanos canarios que es un líder consolidado en la provincia occidental, indudablemente va de cuando en cuando, lo hace en helicóptero, llega, pero se reúnen 20 o 30. Yo creo que tiene que ir más por La Gomera, no solo en periodos electorales, sino durante los 4 años, ¿no? Oiga, don Casimiro, usted controla hasta los asistentes a los mítines del señor Soria. No, porque es curioso, porque se hizo en el Club Náutico, que es una... Sí. Es un centro privado de socios y bueno, pues uno conversa con los socios y le dice, oye, ¿qué tal estuvo el acto? Pues nos dicen, no, pues muy poca gente, etcétera, etcétera, porque es que el señor Soria suele ir muy poco a la isla de La Gomera. Pero en definitiva estaba haciendo referencia a las becas y nosotros en el Estado también vamos a procurar que haya una incentivación para los estudiantes canarios, los estudiantes gomeros, no solo con más cantidades por beca y alumnos, sino también más asignación de recursos para el conjunto de las ayudas. Hemos de insistir para las políticas de los jóvenes, hemos de reclamar del Estado el que se equiparen cuando menos las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional y hemos de trabajar por una serie de infraestructuras que hagan de La Gomera un espacio sostenible, una isla sostenible que permita vivir bien a los ciudadanos de La Gomera, que por cierto, ahí es curioso, pero Coalición Canaria es una de las cosas que hace y que desde luego es un insulto para los canarios, es que se intenta apropiar siempre de la canariedad. Y yo pregunto, ¿es que acaso yo que soy socialista no soy canario y trabajo por Canarias? ¿Es que acaso un cargo público del Partido Popular no es canario y trabaja por Canarias? Es decir, la canariedad que no se la apropien porque quieren apropiarse del sentimiento de los canarios y esto es un insulto a todos. Por tanto, que digan que trabajan por Canarias, muy bien, pero que se apropien de la canariedad, lo hacen mucho en Venezuela. Y cuando están alejados, un ciudadano que está alejado de su tierra, añora su tierra, y le hablan de Canarias y de lo canario, pero creo que es algo que debe tomar en consideración Coalición Canaria para que sepa que eso es patrimonio de todos los canarios y no solo de Coalición Canaria, ¿no? Oiga, don Casimiro, con la actividad política, con su actividad política, bueno, digamos que si usted siendo senador y presidente del Cabildo, esa futura reforma del Senado, como que ahora tiene casi avanzada, porque representación territorial hay ahí directamente en este caso a través del presidente del Cabildo y a su vez senador. ¿Esa actividad política le quita a usted, le ha robado tiempo, ilusiones a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos? Indudablemente. La única duda que uno le queda siempre en el ejercicio de la actividad pública, especialmente de la política y de la política que lleva todo el tiempo. Yo, pues es de sobra conocido que a veces me dan hasta las 11 de la noche en el Cabildo, ¿no? Quiere decir, por tanto, que yo dedico todo mi tiempo a la actividad pública y, por tanto, a responder a las inquietudes de los ciudadanos. Lo hago con satisfacción, lo hago con ilusión, pero siempre hay una duda, el tiempo que uno le quita a la familia. Eso no hay que dudarlo, porque los niños necesitan a los padres, a la madre, al padre, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este caso, independientemente de que ahí hay un vacío que cubrir, que probablemente si los cónyuges son muy unidos lo cubre la madre, pero digo que vale la pena siempre y cuando uno dedique el tiempo a resolver problemas a los ciudadanos. Yo desde luego, qué duda cabe que el Senado quita algún tiempo como actividad en la Cámara Alta, ¿no? Pero yo creo que es necesario a veces hacer gestiones en el ámbito del Estado. Ahora mismo hay un proyecto para concluir el abastecimiento urbano de los municipios de la isla de La Gomera, que ya se ha preparado, ya se ha presentado al Ministerio y hay que seguirlo porque son proyectos millonarios del orden de 2.000 millones de las antiguas pesetas
etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas cosas hay que ponerlas en sintonía, y cuando uno se siente feliz es porque ha hecho los deberes adecuadamente. Claro, es decir, que usted, si por la vía de, en la Cámara Alta, por la vía de la iniciativa parlamentaria, digamos, no puede sacar muchas cosas porque está ahí en minoría, sí aprovecha la condición de senador y de presidente del Cabildo y de senador para hacer gestiones ministeriales, por lo que veo. Indudablemente también se hacen. Además de las iniciativas parlamentarias y de control al gobierno, hay muchísimas gestiones que se hacen en el ámbito ministerial, en el ámbito de las consejerías como cargo público. Sí, efectivamente, el cargo de senador complementa la actividad en beneficio de los ciudadanos que uno ya desarrolla como presidente del Cabildo de La Gomera. Antes hablaba usted de los estudiantes y de las críticas que le formulaban. En el ámbito de la educación y de la cultura, dentro de la isla, el Cabildo y bajo tu presidencia, ¿qué realidades, digamos, y qué perspectivas tiene a corto plazo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la cultura hay que intentar hacer un esfuerzo para que desde el ámbito institucional se llegue a todos los municipios de la isla, se llegue a todos los sectores de la población, porque la cultura debe ser patrimonio de todos. Yo creo que en este caso el Cabildo de La Gomera ha hecho un esfuerzo modesto desde el punto de vista presupuestario para hacer llegar esta realidad a todos los ciudadanos de la isla de La Gomera, y lo hacemos pues desde en fechas señaladas como el 6 de septiembre, que conmemoramos el aniversario del descubrimiento de América con dedicación a un país latinoamericano cada año. Probablemente el próximo lo hagamos ya a Brasil. Y en ese momento pues desarrollamos programas de actividades culturales en todos los municipios. Yo he pedido al propio gobierno que estas fiestas se consideren unas fiestas señaladas en el ámbito insular, pero de repercusión regional, para cooperar, para participar y atraer a nuestra isla intelectuales, hacer un ciclo de conferencias vinculadas con el evento y con el país al que se le hace el homenaje, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido la cultura afortunadamente ha llegado a todos los lugares de la geografía de la isla. Aquí también es necesario que haya una implicación mayor desde el ámbito de la región y del Estado, porque hay programas, inclusive con fondos comunitarios, en el que se pueden incentivar la cultura haciendo convenios con los propios centros de educación, etcétera, etcétera. Las universidades. Las propias universidades. Bueno, en este sentido, hace 2 días, el viernes concretamente, tuve una reunión con el propio rector de la Universidad de La Laguna para incentivar y firmar nuevos convenios que nos van a poner en sintonía con lo que acabo de decir, para que la Universidad de La Laguna tenga un papel relevante en las actividades culturales, y retomando la figura de Pedro García Cabrera también, y con la propia fundación para hacer este tipo de actividades, algunas muy adelantadas ya para desarrollar de aquí a fin de año. Pero digo que en este asunto debe implicarse mucho más el Estado y la propia comunidad autónoma. Y en el ámbito de la educación, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero hay que mejorar la calidad de la educación. En el caso nuestro de La Gomera, yo creo que es el Cabildo que más convenios tiene con las propias universidades, que más directamente incide para resolver inclusive problemas de transporte que afecta a escolares, las propias ayudas a los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero todavía yo creo que debemos hacer un esfuerzo coordinado por parte de todas las administraciones. Yo le he hecho una propuesta al gobierno, que es una propuesta sensata, y decir, miren, vaciemos todos los recursos en una bolsa, los que corresponden a la isla de La Gomera en materia de educación, y hagamos políticas homogéneas, y tomemos una única decisión, y no haga el Cabildo ayudas para estudiantes de un lado, la consejería de otro, el ministerio de otro, convenios con un ayuntamiento para un determinado transporte, convenios del Cabildo cuando la responsabilidad en materia de transporte escolar es de la propia comunidad autónoma. Es decir, yo creo que debemos en el futuro próximo optimizar y rentabilizar al máximo los recursos, porque hay una cosa muy importante y que yo inclusive reprocho también a Coalición Canaria y a Paulino Rivero, y es que nos hemos alejado mucho de Europa. El gobierno de Aznar ha aislado a España,
Y aislar a España implica aislar también a la comunidad autónoma de Canarias. Y nosotros nos jugamos mucho en Europa, porque hay que tener en cuenta, ya lo dice algún informe, que a partir de 2007 nosotros vamos a dejar de recibir el 100% de los recursos que son objetivo 1 hoy para Canarias, que son muchísimos. Entre otras razones porque ya llegamos al 75% del nivel de renta media de los países miembros de la Unión. Por tanto, hay que aproximar y acercar a España al núcleo de decisiones de Europa, que indudablemente tiene que ser con Francia, Alemania y el propio Reino Unido, para volver a tener un poder claro en la toma de decisiones en Europa, para que Canarias se fortalezca en esas decisiones, porque ahí nos jugamos también muchos recursos para la cultura, para la educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí las cosas no se han hecho bien tampoco, porque a mí me parece bien que Coalición Canaria se posicione en contra de la guerra de Irak, pero también se debe posicionar para que el señor Aznar, con el apoyo parlamentario que se le está dando, no se vaya de la mano con el señor Bush, que lo puede hacer, pero que no descuide al núcleo donde se toman decisiones en Europa. Y ahí Canarias se juega mucho y me parece que Coalición Canaria también se ha equivocado en ese sentido, ¿no? Muy bien, a ver si después pacta con Coalición Canaria. La cuestión de los pactos es algo que a mí, desde luego, me hace mucha gracia también. El propio Paulino, cuando casi prácticamente trasluce y transmite a los ciudadanos un pacto con el Partido Popular, y menos mal que después han rectificado, porque ven que efectivamente nuestro líder, José Luis Rodríguez Zapatero, va a tener opción de gobernar el Estado, y entonces han dejado la puerta abierta. Pero en cualquier caso, la cuestión de pactos es una cuestión que hay que ver después de las elecciones, en función de lo que los ciudadanos han determinado, ¿no? Y nosotros estamos abiertos, porque nosotros lo que queremos es intentar buscar lo mejor para resolver los problemas de los canarios. Y aquí nos vamos a entregar. Muy bien, don Casimiro, pues hasta aquí. ¿Usted quería agregar algo, alguna otra cuestión? Porque ya el tiempo se nos ha agotado de la entrevista, y si quería pues agregar algo que no se le ha planteado y que usted tuviera real interés en transmitir a la audiencia. Bueno, simplemente que como estamos haciendo una entrevista y cae en un periodo prácticamente electoral, decirles que en estas elecciones nos jugamos mucho todos los ciudadanos españoles, indudablemente los canarios, y que La Gomera quiere tener voz propia, y que esa voz propia indudablemente se logra votando al que les habla al Senado, y lógicamente apoyando a un líder que es José Luis Rodríguez Zapatero, para que tengamos la opción de una propuesta de cambio en el Estado y que haya un gobierno presidido por un hombre con un talante abierto, dialogante y democrático como es él. Por tanto, aquí nos jugamos mucho y espero que la opción de Progreso se consolide el día 14. Muy bien, pues el día 14 la ciudadanía está convocada a las urnas, que gane el mejor y suerte para todos, que es lo que se suele decir. Hasta aquí nuestro directo al objetivo con don Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera, candidato a senador por la Isla Colombina para el día 14. Saludos a todos ustedes y hasta el próximo programa. Que sean moderadamente felices.